Este año en los consejos de administración españoles notaremos el impacto de la nueva directiva de derechos de accionistas de la Unión Europea que se traspuso con la Ley 5/2021 el año pasado. Y el efecto que va a suponer va a ser el incremento de implicación y de demanda de transparencia de los inversores y los proxy advisors hacia las compañías cotizadas. Si este hecho además lo combinamos con la circunstancia de que hoy en el IBEX 35 más del 15,5% de su capital está en manos de inversores institucionales, el resultado será que las compañías tendrán que incrementar significativamente sus esfuerzos de implicación y de engagement con sus accionistas e inversores y veremos mucho más implicación y presencia de consejeros en estos procesos con inversores y accionistas. En segundo lugar, veremos en este 2022 cómo se consolida también la tendencia de juntas generales de accionistas más vigorosas, con más participación por parte de inversores y accionistas, lo que algunos llaman la democracia de los accionistas, shareholder democracy. Y lo vamos a observar en los votos consultivos de los informes anuales de remuneración, que seguirán bajando los niveles de aprobación por parte de los inversores y accionistas. Lo observaremos también en la aprobación más dificultosa de algunas políticas de remuneración, en el empuje que va a haber para que las compañías lleven a sus juntas generales de accionistas sus planes de acción climática y, en cuarto lugar, lo observaremos en las renovaciones de los cargos del Consejo que vayan a Junta. Un tercer aspecto que vamos a observar en este 2022 tiene que ver con el cambio de paradigma que estamos viviendo en materia de gobierno corporativo en España y en conjunto del mundo. Cada vez estamos observando mayor escrutinio y mayor exigencia en los consejos de administración. El caso Danone, con la forzada dimisión de su CEO, o la sentencia del caso Boeing, que condenó a los miembros del Consejo a fuertes sanciones económicas por la no debida diligencia en el seguimiento de los riesgos relacionados con la seguridad de alguno de sus aviones, son toques de atención claras para nuestros consejos de administración. El refuerzo de los equipos de análisis que hace unos días nos anunciaba Larry Fink en su carta anual a los CEOs de las compañías invertidas va a suponer una mayor exigencia en la coherencia de la estrategia de sostenibilidad de las compañías con el rendimiento en términos de ESG. Un cuarto aspecto a destacar para este 2022 será el mayor protagonismo de los consejos en la revisión de las estrategias de las compañías. 5 aspectos nos hacen ver que esto va a ser así. En primer lugar, el impacto de la pandemia está cambiando los modelos de relación con los clientes, con los proveedores, con los empleados. Está planteando nuevos retos en las cadenas de suministro que van a exigir una revisión de sus planes por parte de las compañías. En segundo lugar, la transformación que está suponiendo la sostenibilidad y los asuntos ESG hay que integrarlos en el debate estratégico. En tercer lugar, la digitalización y las nuevas tecnologías. En cuarto lugar, la necesidad de reforzar liquidez y solvencia por parte de las compañías obligará a analizar e identificar activos no estratégicos de los cuales desprenderse en estos próximos meses. Y el quinto aspecto que creemos es los riesgos geopolíticos que estamos viendo en el escenario global. Un quinto ámbito de prioridad para este 2022 son los planes de sucesión de los consejeros delegados y los equipos de dirección de las compañías. Tendremos accionistas cada vez más concienciados de la necesidad de disponer de primeros ejecutivos y equipos de dirección en general capaces de abordar los nuevos retos estratégicos a los cuales las compañías después del COVID tienen que enfrentarse y ser capaces de mejorar los resultados de sus compañías después de 2 años complejos que hemos vivido con la pandemia. La sostenibilidad y los asuntos ESG van a seguir siendo durante 2022 uno de los grandes protagonistas de la agenda de los consejos. 4 grandes retos
están abordando estas comisiones. El primero ya lo hemos mencionado, que es la integración de la sostenibilidad en la agenda estratégica de las compañías. En segundo lugar, están muchas compañías trabajando en sus planes de aceleración de la reducción de emisiones y la hoja de ruta hacia el Net Zero Emissions. En tercer lugar, están trabajando intensamente en los modelos de reporting no financiero, preparándose ante ese proceso de homogeneización de estándares que vamos viendo se va gestando en el ámbito internacional. Y en cuarto lugar, están trabajando seriamente alrededor de este ámbito emergente que es el ámbito social dentro del ESG. Y es más, en algunos casos estamos viendo cómo la S de lo social se desdobla, una parte hacia el mundo de los empleados y otra parte hacia el impacto social de las compañías. Las nuevas tecnologías reducen muchas categorías de empleo, pero a su vez están generando nuevos empleos que requieren nuevas profesiones. Las empresas necesitan profesionales diferentes, con capacidades diferentes, que sepan trabajar con estas nuevas tecnologías, que en muchos casos están deslocalizados y que por lo tanto hay que encontrarlos, hay que atraerlos, hay que retenerlos y hay que desarrollarlos de forma diferente. Esta nueva revolución industrial impulsada por la tecnología se apalanca necesariamente en las personas. Veremos asimismo, dentro del ámbito de lo social, cómo la agenda de los consejos acogen de forma más recurrente aspectos que vamos a mencionar a continuación. El debate sobre los modelos de remuneración justos, de equidad remunerativa entre hombres y mujeres. En el ámbito de la diversidad y la inclusión, los consejos tendrán que conocer y tendrán que aprobar los planes que los ejecutivos nos planteen para abordar el gran reto de la integración de la mujer en los niveles de dirección y de alta dirección dentro de las compañías. En la adecuación de las plantillas, cómo afrontar las reestructuraciones y los modelos que suavicen las salidas y los procesos de transición profesional, integrando los planes de formación, de upskilling y reskilling de su fuerza laboral. En el ámbito de las cadenas de suministro, veremos cada vez más toma de conciencia por parte de los consejos de la debida diligencia exigida para asegurar en toda la cadena el respeto a los derechos humanos y evitar el impacto que sobre su reputación y sobre sus marcas puedan tener fallas en todo ese proceso, en toda esa cadena de suministro. El octavo punto de prioridad para los consejos será sin duda el aspecto de remuneraciones. Remuneraciones cada vez más vinculadas a aspectos ESG. En 2022 el reto será integrar en los modelos de remuneración de largo plazo métricas, objetivos ESG y a su vez definir de forma clara, medible y objetiva esos objetivos y además con exigencia de mayores niveles de transparencia por parte de todos ellos. El noveno ámbito de prioridad será prepararse para la siguiente crisis. Si algo hemos aprendido del COVID es que un riesgo altamente improbable y de alto impacto es posible que se manifieste. Veremos cada vez más consejos acostumbrados a trabajar con la gestión de escenarios, revisando los planes de contingencia y de crisis ante los riesgos que se han identificado y se están monitorizando. Tendremos que tener bien trabajada y engrasada la relación entre el consejo y el management. Se tendrán que revisar los planes de comunicación y de gestión del compromiso de los distintos grupos de interés de la compañía. Se tendrá que seguir trabajando el ámbito de la liquidez y la solvencia. Se tendrán que ponderar adecuadamente los riesgos de la tecnología y la ciberseguridad, protegiendo adecuadamente los activos estratégicos de la compañía para evitar la paralización de las operaciones y los impactos relevantes que pueden suponer para la reputación de nuestras compañías. Y en último lugar, una reflexión. ¿Tenemos los consejos que necesitamos para trabajar estos nuevos retos que hemos desgranado? Los planes de incorporación de nuevos consejeros necesariamente tienen que estar guiados
por estos nuevos retos, por estas nuevas situaciones que las compañías españolas han de afrontar en el 2022 y siguientes años.